Buenas a todos. Bueno, hoy vamos a ver entonces un pequeño tutorial de cómo vamos a usar las calculadoras y la herramienta de Excel para parámetros básicos de estadística. Entonces veamos de qué se trata. Cuando hablamos de parámetros estadísticos básicos, estamos hablando de cálculos de promedio y desviación estándar principalmente, aunque podemos también calcular otros, pero cuando tenemos datos dados por un proceso o un fenómeno físico o químico, pues lo primero que nosotros hacemos es realizar estos dos parámetros. El promedio, para mirar la media, cómo se está comportando los datos frente a un valor conocido, o la desviación estándar, que nos dice la dispersión de los datos de ese fenómeno que estamos estudiando. Sin embargo, nosotros hemos visto que estas fórmulas pues dependen de la cantidad de datos, y cuando los datos son grupos muy extensos, muy grandes, pues calcularlos de forma manual puede ser muy dispendioso. Por tanto, en este tutorial vamos a mirar que la herramienta de Excel y las calculadoras pueden facilitarnos bastante este proceso. Entonces recordemos que el promedio pues posee una fórmula de este tipo, donde nos dice que es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. También tenemos la desviación estándar, que hay dos tipos, la poblacional y la muestral. La poblacional y la muestral pues comparten más o menos la misma fórmula, solamente con una diferencia, que en la muestral, que es la de la letra S, tiene un n-1. Y esa diferencia pues radica al tipo de población a la que yo quiero estudiar. Entonces, para tener en cuenta, X barra pues significa promedio, X sub I es el dato que yo voy a trabajar, N minúscula o N mayúscula hace referencia al número de los datos, y la letra I hace referencias al ítem o al tipo de dato que yo estoy trabajando. Si yo tengo 5 datos, pues tendré 5 ítems. O sea, el ítem 1, 2, 3, dependiendo del dato que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, para tener presente el promedio y la desviación estándar, vuelvo y repito, puede ser muy dispendioso cuando tenemos muchos datos. Y cuando tenemos muchos datos, ahí ya hacemos uso de las herramientas que nos ofrece Microsoft Excel y las calculadoras científicas convencionales. Entonces veamos. Tenemos el siguiente ejercicio. Se tienen los siguientes datos respecto a la altura en centímetros de un grupo de estudiantes de química general. Entonces veamos. Se tomaron 10 datos y pues cada dato hace referencia a una persona. Ahí tenemos las alturas de esas 10 personas, que oscilan entre los 160 y 170 centímetros. ¿Listo? Y ahí vamos a tener esa tabla a resolver en este ejercicio. Por ejemplo, más o menos podemos ver 170, 169, 171, 172, 168, 165, 176, 178, 165 y 170. ¿Listo? Esos valores en orden los vamos a colocar en las calculadoras y en Microsoft Excel para realizar el cálculo correspondiente del promedio y la desviación estándar. Entonces el ejercicio nos pide determinar el promedio de los datos y la desviación estándar muestral. ¿Por qué la muestral? Porque es la que más se utiliza en estadística. Cuando hacemos la desviación poblacional, es que estamos tomando la totalidad de los datos, pero aquí solamente tenemos una pequeña muestra de un salón. Si fuera un salón donde el total de estudiantes fueran 10, utilizaríamos la poblacional, pero como solo es una pequeña fracción de un curso, entonces usamos la muestral. Veamos entonces. Entonces tenemos las dos calculadoras que posiblemente tenemos nosotros, una de display delgado o una de display ancho. ¿Listo? Obviamente ahí tenemos las referencias, no estamos diciendo que hay que comprar alguna de esas dos, sino que la mayoría maneja o el display delgado o el display ancho. ¿Listo? Y las operaciones que vamos a hacer aquí
son totalmente compatibles con todas estas calculadoras. Entonces veamos. Para eso vamos a colocar el modo estadístico. En la de la izquierda solamente es modo I2 y en el display en la parte superior nos indica que estamos en modo estadístico, SD. Para la calculadora de la derecha hacemos lo mismo, modo, aparece un menú y ahí tenemos que buscar algo que se conoce como stat, que sería el 2, y escogemos el tipo de estadística, 1 menos var, porque solo tenemos una variable que sería la altura de los estudiantes. Ahí nos aparece una tabla donde vamos a ingresar los datos. En la calculadora de la izquierda, pues obviamente no aparece una tabla, pero vamos a mirar cómo se introducen esos datos, donde es importante que ubiquemos la letra M+. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a introducir los datos de acuerdo al orden que teníamos en el ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí está colocando el primer dato y le damos M+. ¿Listo? Cuando le damos M+, entonces en la pantalla aparece un n igual a 1, indicando qué dato o en qué ítem voy. Colocamos el segundo dato y M+, y aparece n igual a 2. Ese es un control que nos permite la calculadora tener de los datos que yo estoy introduciendo. Y pues obviamente si son 10 datos, pues tengo que llegar a un n igual a 10. ¿Listo? No hay que hacer otro proceso, sino solamente utilizando M+. Seguimos introduciendo los datos, ya vamos en el dato número 5, el sexto y el séptimo. Entonces ahí colocamos los otros valores. Y aquí en el 8 de manera, vamos a colocar un valor erróneo para explicar cómo puedo corregir un dato anómalo en esta calculadora. ¿Listo? Entonces ahí colocamos el otro dato y nos da n igual a 10. ¿Listo? Ahí confirmamos y pues vamos a ver que en el dato 8 estará el dato erróneo, que lo colocamos de manera intencional para más adelante ver cómo repercute colocar un dato anómalo y cómo podemos corregir ese dato. ¿Listo? En la calculadora de la derecha es mucho más sencillo porque tenemos la tabla. Entonces colocamos el dato y aquí no es con M+, sino con igual. Y vamos colocando entonces los datos y le damos igual. ¿Listo? Entonces ahí vamos colocando los 10 datos. La ventaja de este display es que me demuestra en qué dato voy. Entonces ya vamos 3 datos, cuarto dato y así sucesivamente hasta llegar a el dato número 10. Sin embargo, acá no vamos a colocar un error porque aquí es muy fácil corregir. Solamente con la tecla, la más grande que tiene la calculadora, que es una cruz, podemos ir hacia arriba y hacia abajo y el dato que haya quedado mal, lo digitamos y le damos igual nuevamente. ¿Listo? Bueno, ya tenemos los datos en ambas calculadoras. Borramos pantalla, no quiere decir que se borraron los datos, no, eso quedó en la memoria de la calculadora. Ahora vamos a mirar los diferentes parámetros estadísticos. Entonces vamos a mirar con Shift. Shift me habilita todos los menús de las teclas que están arriba. Y nos vamos directamente a 1 y 2, donde dice SZoom y SBar. Colocamos SBar, que es la que estamos trabajando nosotros, estadística en variable. Y ahí nos da X barra, que es el promedio, y las dos desviaciones. Sigma X, que será la desviación poblacional, y SX, la desviación muestral. ¿Listo? Entonces le damos 1 para escoger el promedio y nos dará entonces un valor de 160.4. Vamos a mirar que obviamente ese promedio está erróneo porque hay un dato anómalo. Entonces ya ahorita lo vamos a corregir. Vamos a mirar entonces las desviaciones. Otra vez Shift 2, utilizamos el número 2 o el 3, que es la muestral, y nos da un valor. Obviamente el valor que nos da aquí es supremamente alto. Una desviación de 29 es un valor bastante alto, dependiendo de los datos. Pero ya vamos a corregir eso. En la calculadora de la derecha vamos a colocar entonces Shift 1, porque en 1, si se dan cuenta, hay un menú que dice Stat.
Y para este, como estamos trabajando igual ese bar, ahí colocamos el número 4, que es de variable. Tenemos 4 opciones, el número de datos, promedio y las 2 desviaciones que trabajamos. ¿Listo? En algunas calculadoras no aparece ni sigma ni s, aparece n o n-1. Entonces, para que lo tengamos presente. Colocamos promedio, 170,4. Y aquí pues nos dará 160,4. Obviamente la calculadora de la izquierda tiene un dato anómalo que es el que vamos a corregir. Cuando no sabemos qué fue lo que pasó, pues miramos los datos. ¿Listo? Entonces vamos a Shift 1 y miramos el menú Data. Ahí aparecen todos los datos. Miramos en la tabla si hay alguno que está erróneo. Obviamente en este no tenemos ningún error. Entonces nos cercioramos de que no haya errores. Ya confirmamos. Para la izquierda utilizamos la cruz para mirar hacia abajo qué dato es el que está erróneo. Todos están bien hasta cuando llegamos al dato número 8. Entonces escribimos 78 y no es 78, es 178. Entonces colocamos el nuevo valor y no le damos m más no, sino igual. ¿Por qué le damos igual? Porque si ustedes le dan m más, él va a tomar como si fuera un nuevo dato y nos quedarían 11 datos. Confirmamos el promedio y ya nos da 170,4. Miramos aquí en esta calculadora, en la de la derecha. Miramos el promedio, 4, el 2, y nos da igual a 170,4. Entonces ya hemos corregido ese valor. Entonces la moraleja es, debemos tener presente cómo van los datos, porque si vamos a cometer un error, obviamente puede cambiarnos las respuestas. Bueno, vamos ahora a mirar las de diferentes desviaciones. Esta es la desviación muestral, utilizando el mismo procedimiento para todas. Shift E1, 4 y 3 para la poblacional, que sería 398. ¿Listo? Miramos en la calculadora de la izquierda, entonces Shift 2 y colocamos la 3, que es la muestral, y nos da 419. ¿Listo? Ahí confirmamos, por ejemplo, que los valores nos estén dando bien en la 2 y nos da 3,97, el mismo valor de la desviación estándar poblacional. Entonces, para que lo tengamos presente, lo tengamos muy claro de que las desviaciones nos dan igual en ambas calculadoras, y este vendría a ser el procedimiento a seguir utilizando alguna de estas dos calculadoras. Vuelvo y repito, no es que todas deben ser Casio o de estas referencias, no, sino que la mayoría de calculadoras científicas convencionales trabajan este sistema, o un display delgadito como el de la izquierda o un display ancho como el de la derecha. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar en Excel cómo sería. En Excel pues lo que hacemos es importar la tabla, o sea, copia y pegue en Excel. ¿Listo? Entonces copiar y entramos a Excel y le damos pegar. Entonces obviamente aquí vamos a mirar que tenemos la tabla ya como tal, pero si es una imagen o de pronto ustedes tienen el ejercicio en algún papel, pues colocamos los datos en Excel. Listo, entonces colocamos dato, vamos a colocar los diferentes números, seleccionamos y arrastramos para llegar hasta el número 10 sin necesidad de estar escribiendo los números. En la otra columna colocamos la altura, coloco H porque pues H en física y química significa altura. Colocamos los valores tal y como están en el orden establecido en la tabla. Entonces ahí tenemos 170, 169 y así sucesivamente hasta llegar al dato número 10. Aquí es necesario tener dos cosas presentes. Primero, que yo puedo colocar las fórmulas desde la celda, escribiendo si yo ya me la sé, empezando con el símbolo igual. Pero también nos podemos ir utilizando la barra de fórmulas. ¿Listo? Ya tenemos entonces los datos. Ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es ponerlo un poco más vistoso. Entonces vamos a colocar bordes externos.
¿Listo? Ahí entonces lo que hacemos es dejar todo en líneas para que nos quede un poco más claro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los datos. Vamos a colocar una celda de promedio y otra celda de desviación estándar, como para que nos quede un poquito más ordenado. ¿Listo? Entonces ahí al frente de promedio vamos a colocar la fórmula. Entonces, como yo no me la sé, voy a darle clic al fx. ¿Listo? Que es el que me habilita las fórmulas. Y él inmediatamente muestra todas las fórmulas. Yo busco una que se diga promedio, le doy clic, escojo, lo que él me pide es escoja el rango de datos, escojo pues obviamente los datos de altura, con un clic sostenido desde el primero al último, sin soltar el clic. Y le damos enter, o darle listo, o darle ok, dependiendo si tienen otro tipo de sistema operativo. Obviamente en la calculadora nos da 170,4, pero nosotros, como ya manejamos cifras significativas, pues lo que hacemos es dejar 3 cifras, ¿listo? Hacemos lo mismo para desviación estándar, buscamos una que se diga desviación estándar muestral, escogemos todo el rango de datos y le damos listo u ok, listo, y colocamos solamente 3 cifras significativas, listo. Ahí por ejemplo dejamos el valor de 170,4 para tener presente que eso es lo que nos da la calculadora, pero la desviación estándar sí nos da un valor más pequeño porque pues estamos solo colocando 3 cifras significativas. Aquí ya pues ya lo que hacemos es ponerlo más bonito en forma de tabla, listo. Y así entonces podemos hallar los valores de promedio y desviación estándar utilizando la herramienta de Excel. Colocamos las unidades, recuerden que todo lo que implique una medida tiene unidades. Y eso sería entonces las dos formas que podemos en nuestros hogares o en el laboratorio o en la clase de trabajar promedio y desviación estándar. Y ya pues utilizando todo lo concerniente a cifras significativas, colocamos que el promedio es 170 centímetros y la desviación estándar muestral, la desviación estándar muestral es de 4,20. Recordemos que la desviación estándar me dice cuánto se está dispersando el valor del promedio y más o menos es de 4,20, o sea que los datos pueden ir de 4,20 hacia arriba o 4,20 hacia abajo. Por ejemplo, el rango de datos estaría entre 274 o 166 y si miramos en la tabla, ese es el rango que se está manejando. Y así pues tenemos este pequeño tutorial, espero les ayude y más adelante veremos otras herramientas que podemos hacer con las calculadoras y el Excel para otros trabajos de índole estadístico. Muchas gracias.